volvimos. Bueno, después, ¿no es cierto?, de hablar tantas temáticas que tienen que ver con el estrés, el apego desorganizado, el desarrollo socioemocional, que igual es un tema súper importante, porque de hecho hay hoy en día un proyecto de ley también en el Senado, ¿no es cierto?, en el Congreso, que en el fondo quieren incentivar y regular la educación emocional en las escuelas, que eso igual va muy ligado, el estrés, yo me imagino, que le pasa a los niños, niñas, en los colegios, en las escuelas. ¿Qué opinan ustedes como expertos en esta materia de infancia y tantos estudios que han realizado los dos sobre el tema de implementar educación emocional o socioemocional en las escuelas? ¿Y cuál creen ustedes que sería la manera? Sí, bueno, es una excelente pregunta. En el fondo no es algo que no se haga. En el fondo, evidentemente, cuando tú de alguna manera le enseñas a un niño, en el contexto que sea, tú lo estás haciendo sin querer, en un contexto también afectivo, ¿ya? Y ese contexto afectivo puede promover el conocimiento o lo puede inhibir. Puede promover el desarrollo o lo puede inhibir también. Entonces, evidentemente, este es un tema que es de alto impacto. Nosotros estamos muy de acuerdo con es la implementación de esa ley, ¿verdad? Evidentemente, como todas las cosas, tiene un espacio de mejora. Pero evidentemente yo creo que hay consenso internacional en decir que la formación de aspectos meramente o puramente cognitivos queda corto, digamos, con las necesidades de formación que tenemos los seres humanos. Y un aspecto esencial y obviamente fundamental es poder tratar de sistematizar nuestra formación y nuestro desarrollo en las habilidades socioemocionales. Y en ese contexto, evidentemente, estas habilidades son múltiples, que va desde, no sé, la autorregulación, la metacognición, la empatía, las teorías de la mente, la capacidad de las personas de ser empáticas, la capacidad de interactuar positivamente con otros. O sea, no es una cosa, son muchísimas. Entonces, evidentemente, los contextos y las formas en que tú puedes realizar esto pueden ser múltiples. Eso está abierto todavía al desarrollo, ¿no? Esto no está resuelto en ninguna parte del mundo, se ha dicho de paso, ¿ya? O sea, en ninguna parte de... No, hay otras experiencias en el mundo donde esto se fomenta, pero lo que te quiero decir es que no hay una manera correcta de hacerlo. ¿Ya? Y sería insensato decir que en el fondo existe una manera específica de, ¿no es cierto?, fomentar las habilidades socioemocionales que debe implementarse en todas partes. Ya. Eso no es así. Y el Estado, ¿no es cierto?, a través de la Agencia de Calidad de la Educación, tiene conciencia de esto y están buscando formas también de no solamente recabar información de los expertos, sino también desde las bases, desde la escuela, desde los profesores, los directivos, los mismos estudiantes, ir recabando información que nos permita desarrollar, no solamente, como te decía, ideas como para todo el mundo, sino que también con un sentido y contenido local. Piensa tú que, en el fondo, las habilidades socioemocionales se basan en la relación con otros, y la relación con otros siempre se da en un contexto particular. Entonces, tiene que haber en cualquier dispositivo que tú realices para fomentar estas habilidades, algo local. Tiene que haber un contexto que permita la individualidad, lo específico de donde esto ocurre. Entonces, no es una tarea fácil, es una tarea que y de largo aliento. Esto no va a ser algo que va a modificarse, ¿no es cierto?, en 3, 4 años. Esto es de largo aliento. Y también un tema cultural, un poco con lo que dice Jaime, cuando a mí me ha tocado visitar muchos jardines infantiles a propósito de que una de las investigaciones que estamos haciendo, que hemos hecho durante los últimos años, es medir la calidad de los ambientes educativos preescolares. Que acá en Chiloé, en la región de la Araucanía, hemos hecho varios estudios de medición de calidad y comparando con otros países. También hemos estado en Uruguay haciendo esto, y en México y en Holanda. Entonces he tenido la posibilidad de ver esto, y Jaime decía, no hay un país que tenga la clave de decir cómo hay que desarrollar habilidades socioemocionales de los niños, pero sí te puedo contar, por ejemplo, de experiencias que uno ve en las que pareciera que tenemos ahora más claro qué es lo que no hay que hacer. Por ejemplo, niños de 3 años donde están haciendo una actividad en el jardín infantil y tenían que completarse una serie de letras para formar una palabra muy simple, ¿ya? Entonces un niño empieza a ayudar al otro y llega la educadora y dice, no, deja que él lo haga solo, ¿ya? A los 3 años. Entonces ahí tú piensas sobre esa acción
pedagógica, digamos. Si estamos hablando de esto, de desarrollar habilidades socioemocionales, tú le estás dando un mensaje al niño que quiere ayudar, que no está bien ayudar. ¿Vale? El que iba a recibir la ayuda también entiende lo mismo. O sea, si como por aprendizaje vicario, como de bandura, si a este niño lo retaron por querer ayudarme, entonces yo tampoco debo ayudar a otros. ¿Entiendes? Y está mal que pida ayuda. Y está mal que pida ayuda. Claro. Y el otro también aprende lo mismo. Está mal Entonces, que pida ayuda. claro, al final se entra a cuestionar y... O sea, el problema que yo veo ahí es que el acento culturalmente ha estado puesto en lo cognitivo. Lo que la educadora quería hacer, con buenas intenciones obviamente, era que ambos fomentar desarrollen autonomía, cognitivamente, claro, esa capacidad de poder resolver un problema, de aprender a leer o de aprender... O sea, que la escuela en general está medida, ¿no es cierto?, a través de lo cognitivo, de las notas, todo está generado de... O sea, de hecho, eso es algo que viene de larga data atrás, la época de nosotros como estudiantes. Exactamente, vivimos una época donde también, esto es muy relevante, nuestra cultura fomenta la individuación, la individualidad, la autonomía. Entonces, nosotros tenemos una cultura que se basa en ser uno mismo y diferenciarse de los demás. Y eso tiene efectos muy tremendos en el estilo de sociedad que uno tiene. Distintos son las sociedades donde son más colectivas. Más orientales. Las orientales. Claro, donde... El yoga. Y Chile era una cultura más colectiva hace 20 años atrás, y nosotros lo hemos perdiendo. En la medida que hemos adoptado esta cultura norteamericana, hemos ido adoptando esta idea de que el individuo es como... el aspecto esencial y el núcleo de la sociedad. Claro, y la competencia, y en el entonces fondo, surge porque la competencia. Desde la escuela, los niños... El ejemplo que digo, sí, la comparación. es completo. Entonces, no es lo mismo desarrollar habilidades socioemocionales en una sociedad individualista, ¿me entiendes?, que desarrollar las habilidades socioemocionales en un mundo colectivista. Por eso te digo que, en el fondo, la sensibilidad local tiene que ser una parte de la ecuación, si no, esto no funciona. ¿Entiendes? Hay un estudio que hay que sería bueno mostrarlo y que ustedes nos puedan señalar. Vamos a la otra foto, que ahí, bueno, está esa. ¿Qué es lo que nos pueden comentar de ese estudio? Sí, ese estudio tiene algunas particularidades. Una, por ejemplo, que fue publicado recientemente. ¿A dónde? En una revista que se llama Development and Psychopathology, que es una revista norteamericana de alto impacto y que resume un análisis que hicimos junto entre la Universidad de Magallanes, la Universidad del Desarrollo, estaba el profesor Silva y también un profesor colaborador desde Holanda, y con datos de la encuesta longitudinal de la primera infancia, que es una encuesta chilena que partió el 2010 y tiene datos del 2010, 2012, 2014, ahora tiene el 2017. No, el 14 no, 2010, 2012 y 2017. Y lo que vemos ahí es el resultado principal de este estudio, a dónde queríamos apuntar. Nosotros queríamos entender, entre otras cosas, cuáles son aquellas variables o aquellos factores que más nos pueden o que más pueden predecir la presencia de psicopatología en los niños. ¡Ay, qué buena! O sea, en el fondo, la salud mental infantil, ¿por qué factores está explicada? ¿O qué factores son los que influyen en esa salud mental infantil? Aquí estamos hablando de un análisis de más de 10.000 niños, ¿ya? Que representan esta muestra de estos 10.000 niños, ¿de dónde fueron? Estos son 15.000 en total, pero los que usamos para este estudio son 10.000. Son niños desde Arica a Punta Arenas. Ya. Y es una muestra representativa del país, ya hecha por este estudio que encargó el Ministerio está en el Ministerio de Desarrollo Social. Ha pasado por varios ministerios, pero básicamente se encargó este estudio. ¿Y eso en qué año lo encargó el Ministerio de Desarrollo Social? Tiene que ser un poco antes del 2010, porque el 2010 se hizo la primera recolección de datos. O sea, estuvieron haciendo la investigación en el 2010 y salió hace poco los resultados publicados. O sea, fue de largo tiempo. Lo que pasa es que se van liberando los datos de a poco. 2011, 2012, por ahí salieron los primeros datos del 2010. Nosotros los recolectamos. Después el 2014 habrán salido liberados los datos del 2002, se los recolectamos. Nosotros fuimos uniendo todos estos datos y hace un tiempo atrás comenzamos a trabajar sobre esta pregunta, porque esos datos están disponibles para investigadores chilenos y extranjeros que quieran hacer alguna pregunta de investigación y con esos datos tratar de resolverla. Entonces nuestra pregunta fue, entre otras, fue
cuál es o qué evidencia tenemos acerca de los factores que están relacionados con la salud mental infantil. La aparición de psicopatología, que en este caso se usa un modelo que se llama nomotético, no importa, pero que habla de conducta externalizante e internalizante. Esos dos polos. Y comparamos también niños que pueden ser de etnia mapuche, por ejemplo, y no mapuche, que hay otros aspectos culturales en esto. Pero al final, lo que muestra ese gráfico, como si estaba ahí. Pues, sí, lo sacaron. Pero está bien. Ahí está. Ahí muestra. Esa es una lista de variables. Está publicado en inglés, por eso está en inglés. Pero sí, hay una lista de variables. Y la más importante es la franja azul, que está como en el medio, porque la primera no es tan importante porque habla de la presencia de psicopatología antes, y entonces hoy sí también hay presencia de psicopatología. Entonces, obviamente, ese factor se relaciona mucho. Pero el otro, tanto para salud mental, o sea, para problemas externalizantes e internalizantes, que más explica esto es el estrés parental. O sea, vimos ahí la calidad del ambiente familiar, el nivel de escolaridad de la madre o del padre, las personalidades de los padres o algún tipo de trastorno de personalidad de los padres. Hay otras como, por ejemplo, los ingresos económicos, la etnicidad y otras variables. Pero en realidad de todas esas, la que mayor explica, la variable que tiene más peso para poder explicar el problema de salud mental es el estrés parental. Entonces ahí vemos que lo que estamos hablando ahora, el estrés tóxico de los niños o el desarrollo de una trayectoria con ciertas patologías, ocurre también al interior de la casa, donde familias que están experimentando más niveles de estrés, entonces generan también un efecto en la salud mental de los hijos. Y el estrés parental, que puede ser por situación tanto económica, o por el trabajo, o por la relación entre los familiares, etcétera, pero ese estrés se traduce en problemas de salud mental infantil. Entonces, claro, para apoyar o ayudar o prevenir la salud mental infantil, no podemos perder de vista también la salud mental de los cuidadores, o el estrés que viven los cuidadores. Que de hecho igual es un tema importante porque, bueno, igual yo siempre lo comento porque salió el estudio en decline y ahora el psiquiatra ha estado en muchos matinales comentando, ustedes me imagino que lo han visto o han escuchado, que en el fondo señala que 1 de cada 4 chilenos ha sufrido o ha padecido de alguna enfermedad de salud mental relacionada, ¿no es cierto?, con estrés, con depresión, con trastorno de ansiedad, y obviamente eso repercute en la crianza de los niños. Algo estamos haciendo como sociedad que se están enfermando los adultos. Sí, bueno, eso es un poco lo que hablábamos anteriormente. Nuestra sociedad, al hacer este tránsito hacia el individualismo, ha generado mucha presión en las personas por, en el fondo, diferenciarse, por competir con otros, ¿me entiendes? Donde todo eso genera en el fondo una experiencia que también es de soledad, ¿ya? Y evidentemente en todos estos países que se han hecho estas transiciones, que son más o menos rápidas cuando ocurren, los niveles de psicopatología aumentan muchísimo, y Chile no ha sido una excepción en ese punto, ¿ya? Entonces, por eso, como dice el profesor Cárcamo, cuando tú vas a mirar al niño, en verdad, es que probablemente lo primero que hay que mirar en realidad es el entorno parental, ¿ya? Y en ese punto, cómo ese mundo, ¿no es cierto?, parental vivencia el estrés es un factor tremendamente importante. Nosotros vamos a publicar ahora prontamente un estudio también donde encontramos lo mismo, pero en una muestra mucho más pequeña, pero estudiada en mucho más detalle. Nosotros estudiamos la respuesta fisiológica de los niños, ¿ya? Relacionado con el estrés parental. Entonces, estudiamos la respuesta fisiológica de los niños, la respuesta fisiológica de la madre y también las capacidades metacognitivas de la madre, ¿ya? Y padres. Y en el fondo lo que tú ves ahí, que es concordante con lo que encontramos en este otro estudio más amplio, en el fondo, es que el estrés bloquea algunas habilidades parentales, ¿ya? Por ejemplo, bloquea la capacidad empática, ¿ya? Cuando una persona tiene mucho estrés, a todos nosotros, cuando una persona tiene un problema o una emoción negativa muy intensa, le cuesta ser empático con el otro, ¿ya? Entonces, cuando tú dejas de ser empático o te dejas de coordinar adecuadamente con un niño, tú dificultas la capacidad de regulación del niño, ¿ya? O se genera un contexto, ¿no es cierto?, de desregulación de esa experiencia emocional del niño. Entonces, el estrés parental en el fondo bloquea esta habilidad, y nosotros vimos que particularmente cuando el estrés bloqueaba la introspección o la capacidad de la persona de leer su propia experiencia, ¿ya?
era cuando los niños tenían la reactividad fisiológica mucho más elevada. Entonces, estos datos en el fondo muestran el mecanismo que se visualizó inicialmente en este otro estudio más amplio, ¿te fijas? Entonces, esto quiere decir que hay mecanismos fisiológicos de regulación que están a la base de esta observación que hicimos respecto del estrés parental. Pero en el fondo como el raya para la suma, en el fondo, el tema aquí pasa por evidentemente cómo los padres fomentan, ¿no es cierto?, contextos de autorregulación en los niños adecuados. Y eso es lo que el estrés en realidad. O sea, en el fondo dificulta. igual hay que seguir generando, ¿no es cierto?, educación, seguir generando difusión en relación a todo lo que tiene que ver con las conductas marentales saludables en la crianza, ¿no es cierto?, cómo contener el tema del desarrollo socioemocional, que importante. Correcto, no. Yo les quería, porque ya nos van quedando como 5 minutos, creo, 5 o 4 minutos para finalizar el programa. Y como es que ustedes saben que el programa Pam Pam Vino, porque Sí, acá las cosas como son. Sí, yo les quería preguntar, porque ustedes son colegas, pero tienen una vasta trayectoria académica y profesional, pero tenía que preguntarles, porque así es el programa. ¿Qué opinaron ustedes como profesionales psicólogos cuando al presidente Sebastián Piñera se le comenta en un programa nacional, una periodista, y él dice que él tuvo golpes en su infancia y no le pasó nada? Y él nunca tuvo ni un trauma, o sea, validando en el fondo el presidente de la República las correcciones de manera física. ¿Qué pensaron ustedes como profesionales psicólogos al respecto? No, lo que pasa es que evidentemente eso, claro, cuando tú relees el pasado con los ojos del presente, evidentemente uno puede contar una historia completamente distinta. Evidentemente todos nosotros, yo no soy de la generación del presidente Piñera, pero tampoco estoy tan lejos de él. Entonces, claro, viví una infancia relativamente similar, ¿me entiendes? Y claro, uno en esos contextos tendía a normalizar cosas que hoy día estamos releyendo de otra manera, pero eso también tiene que ver con el avance del conocimiento, ¿me entiendes? Es decir, en el fondo, si uno va siguiendo de este avance del conocimiento, uno va cambiando también la forma como mira la realidad, como lee el pasado, como mira el futuro. Seguramente en 50 años más van a mirar lo que hacemos hoy día y se van a matar de la risa, porque van a decir, mira, eso era rudimentario lo que ustedes estaban pensando, ¿me entiendes? Pero mira, nosotros el viernes pasado, 30 de agosto, tuvimos un seminario acá en Punta Arenas, ¿no es cierto?, en el DREAMS, de la Sociedad Chilena de Desarrollo Emocional, y uno de los puntos que en los cafés más conversamos, en el fondo es ganar conciencia, en el fondo, de que cuando tú analizas la salud mental infantil, no puedes focalizarte en el niño como un ente aislado, ¿me entiendes? En realidad, el foco tiene que ser en la interacción de ese niño con sus semejantes, con los adultos que lo rodean, y esa complejidad es la que nosotros tenemos que tratar y lograr, en el fondo, de comprender mejor e intervenir en ello, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo creo que como sociedad tenemos que apuntar, en el fondo. Claro, también ocurre en la práctica clínica, ¿no? Que yo, por ejemplo, atiendo niños, entonces un poco caricaturizando, sería como acá traigo a mi hijo, vuelvo en 1 hora y lo traigo otro día más, vuelvo en 1 hora para que me lo vaya, digamos, dejando como yo espero que quede, pero en realidad no es así, o sea, no es el niño fuera del... Entonces muchas veces uno tiene que decirle a los padres, no, adelante, ustedes también son parte de la sesión y tienen que ser parte también de la intervención que se quiera, pero no es algo aislado. Y con respecto a la pregunta que hiciste, yo miraría también la cifra de salud mental hoy día, si 1 de cada 4, ¿cierto? La cantidad de farmacología para la salud mental que se consume en Chile también es producto de cómo fuimos criados. Y entonces esa aseveración, digamos, que yo fui criado de esta manera y no me pasó nada, no, porque hay una realidad que es evidente, que es nuestra salud mental en nuestra sociedad actual, no refleja, digamos, que fuimos un producto más sano de una gran crianza. Salimos un poquito fallados. Claro, algo no cuadra ahí, es contradictorio. Sí, yo creo que importante el análisis que hiciste. Bueno, para cerrar, ¿alguien quiere cerrar? Nos quedan 2 minutos, 3 minutos para poder cerrar el programa. ¿Qué quieren decir como reflexión? Yo quisiera decir una cosa breve, que es que, redondeando un poco esta idea, creo que es muy importante que los padres tomen conciencia de que cuando nosotros somos padres, obviamente que es una tarea difícil.
Entonces no podemos esperar tampoco que nuestros hijos no cometan errores, no tengan situaciones que emocionalmente pueden ser difíciles de manejar, digamos, por ejemplo, las pataletas, o un niño de 2 años que es muy oposicionista y se complica un poco la situación en la casa porque no sigue ciertas reglas. Esas son situaciones propias que vive la mayoría de los padres. Claro. Y no podemos como tratar de imaginar que va a ser distinto. Entonces es un trabajo difícil el ser padre, y uno tiene que tomar conciencia de eso, de que es difícil, que cuesta un poco, pero que el éxito, o entre comillas el éxito de ese desarrollo o de esa transición de este niño que va creciendo, depende mucho de lo que hacemos como padres. Entonces creo que es importante, y que no es un ente aislado, digamos, que se va a ir desarrollando solo y uno solamente tiene que proveer alimentación, abrigo y techo, digamos, sino que también mucho vínculo emocional. Afectivo, qué importante es la vinculación afectiva. Bueno, la verdad, esto siempre se habla, a nadie se le enseña a ser papá, mamá, ¿no es cierto? Es una tarea constante, día a día. No los niños son todos iguales, ¿no es cierto? Sí. Pero qué importante es lo que pudieron darse el tiempo ya de entregar sus conocimientos a través de los distintos estudios, de su vasta experiencia igual, desde su trabajo como psicólogos y en el fondo académicos. Y bueno, agradecerle a los dos por entregar en el fondo estos conocimientos a los fieles auditores y televidentes del programa El Pan Pan Vino Vino. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles con otros temas relacionados, ¿no es cierto?, con salud mental, social y jurídica, aunque últimamente, te puedo decir, hemos ahondado más en la salud mental. Pero porque es algo importante que hay que en el fondo entregar esta información a nivel país y a nivel de región de Magallanes. Nos vemos el próximo miércoles. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Al Pan Pan Vino Vino. Conduce la trabajadora social y psicóloga Silvana Gómez Oyarzo.